Bienvenidos a otra conferencia de prensa muy especial desde la Arena México. Este viernes vamos a tener un doble evento estelar, vamos a tener la final del torneo por el Campeonato Universal de Amazonas, pero también tenemos una invitada muy especial que de una semana a otra pasó no solo de ser la 3 veces campeona de AEW, sino que hoy que nos visita ya en la Ciudad de México, es la luchadora número 1 del mundo, de acuerdo a Pro Wrestling Illustrated. Es un gran honor tener a Toni Storm con nosotros. Recuerden que en este evento especial de 2 luchas estelares del mes de las Amazonas, todavía pueden adquirir sus boletos en las taquillas de la Arena México o en Ticketmaster. Y si no están en la ciudad, por favor, no dejen de verlo en YouTube, con la suscripción Campeón Mundial y Campeón Leyenda. Toni, welcome. It's so nice to have you here. Thank you. I am so happy to be here. It's an honor, a true honor. Toni está muy contenta de estar aquí. Ayer nos lo platicó un poco en adelantado. It's great to have you on Arena Mexico. We have in front of you a lot of the press here. They have a lot of questions for you. And please take your time. Give us whatever you need. This is your spotlight. Thank you. Empezamos con las preguntas. Mari, ¿nos puedes aventar la primera, por favor? Gracias, Mike. Bienvenida, Toni. Te lanzo la primera pregunta, Mike. Esto es de Iván Navarro, Telediario. ¿Cuál es su principal referencia de la lucha libre mexicana y el impacto en su carrera? Well, this is an interesting one, and it has a lot to do with you being here. What is your top reference of Lucha Libre, and what was its impact or their impact in your career? I've got to be honest with you, the only experience I've had with the Lucha Libre is the film Nacho Libre. So this is going to be a very big learning experience for me, and I think I'm going to have a wonderful, wonderful time. Everyone so far has been just absolutely lovely to me and very welcoming, and I am so happy to be here. Bueno, nos dice Toni que su primera y única experiencia con lucha libre fue la película de Nacho Libre, así que va a ser una curva de aprendizaje interesante, pero que está muy contenta de estar aquí, que todo el mundo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en México ha sido muy acomodador, muy lindo y muy receptivo a su llegada. ¿Tenemos una siguiente pregunta por ahí? ¿Cuál es su opinión sobre las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre y a quién le gustaría enfrentar? Okay, you're wrestling, Catalina. Yes. If you could pick anyone else, like, first part of the question is, what do you think of the Amazonas of Cmll, of our female wrestlers? And second is, besides the match you have tonight, who else would you like to wrestle? That is a very good question. Obviously, I'm new around here, so I don't want to go picking any fights. But from what I've seen of the luchadoras here, they are all very, very stunning and attractive and sexy and athletic, and I can't wait to get in the ring in Arena Mexico and roll around with all of them. Dice que es nueva aquí, no quiere empezar a agarrar pelea con nadie, no quiere provocar a nadie, pero que ha visto a nuestras luchadoras que ve que son muy atléticas, que son muy guapas, y no puede esperar a subirse a un ring de la Arena México con ellas y empezar los llaveos. Siguiente pregunta, Mari, por favor. Gracias. Esta la hace Pablo Lozano, de Kaiser Sport. Te vas a presentar frente a un público apasionado y conocedor de la buena lucha libre. Sin importar el resultado, ¿esperas una gran ovación al final de la lucha? You're not going to be facing your opponent tonight. You're going to be facing one of the rowdiest crowds you've ever seen. They are loud and they know a lot of lucha and they know their wrestling very well. Doesn't matter the outcome, we're not talking about that yet, but do you think whatever happens in the ring tonight, you're going to get a big ovation? Oh, honestly, darling, everything I do always gets the biggest ovation, even on my worst day. I'm very excited to meet the fans and be amongst the excitement in Arena Mexico. I've heard the noise all over the world. I can't wait to experience it for myself. Sé que no importa qué haga, donde lo haga, como lo haga, ella siempre recibe una gran ovación, entonces que sí, espera recibir mucha ovación, espera conocer al público mexicano y espera darles lo que quieren ver hoy. ¿Alguna otra pregunta? Eres considerada por la prensa especializada como una de las mejores luchadoras del mundo. ¿Consideras que es el momento ideal para llegar a México? You're considered by probably the main publication of wrestling as the top
female wrestler in the world. Do you think that timing makes it perfect for you to be in Mexico? Do you think it's the right time now that you've been honored with that number one? Darling, I'm timeless. But nonetheless, yes, I think it lines up quite well. I am on a peak, and I will peak and peak and peak again. And who knows? Maybe I'll just keep coming back to Mexico, because so far so good. And obviously tomorrow I'm going to pick up the win, and there'll be a huge, huge ovation. El tiempo para ella no pasa y el tiempo no es importante, pero claro que ahorita está en la cima y solamente llegará a la siguiente cima y llegará a la siguiente cima y eso no le importa. Mañana en la noche tendrá la victoria y probablemente siga regresando a México sin importar en qué momento esté para seguir ganando luchas. Siguiente pregunta, por favor. Llegas a México como una de las mejores luchadoras del mundo, a la empresa más antigua del mundo. ¿Cómo te sientes de llegar con este reconocimiento a México? Similar to the last question, but more talking about the company. You come to Mexico as the number one in the world to wrestle in the longest running wrestling company in the world. How do you feel about it? I feel like I'm exactly where I'm meant to be at this point in time. Siento que estoy exactamente donde tendría que estar en este momento. Siguiente pregunta. Alfonso Lizárraga de Gladiadores. La Catalina y tú se conocen de otra empresa. Entrenaron juntas en ese tiempo. ¿Qué tanto crees que ha cambiado tu estilo de lucha y el de ella desde ese tiempo y hasta ahora? So Catalina and you have a history together. You've been in the same company, you've trained together. It's been a while since then. How do you think your wrestling style and your abilities have changed since the last time you shared a space with her? Well, I mean, I've always been good, but now I'm really, really good. So, in my opinion, poor old La Catalina doesn't stand a damn chance against me. Siempre he sido buena, muy, muy buena, y ahora voy a ser todavía mejor. Creo que había otra pregunta por ahí. Es correcto, Mike. Fox Sport. ¿Qué tan complicado crees que será adaptarte al estilo de la lucha libre mexicana y de la Catalina? How hard do you think it's going to be for you to adapt your style to Lucha Libre and to Catalina after her being here for so long? Not very hard. I'm a natural. I'm a natural at this. How hard can it be? No muy difícil, que ella es una natural y va a ser cosa sencilla adaptarse al estilo. Full confidence. Siguiente pregunta, Mike, la realiza el periódico Reforma. Roberto García. Toni ha dicho que ama la lucha libre, pero está consciente de que la lucha libre mexicana la pondrá a prueba este viernes. So you've said many times that you love wrestling and you love Lucha Libre, but are you aware that Lucha Libre, the Mexican style of Lucha Libre, is going to test everything in you this Friday? Yes, I'm sure it will. I'm sure it'll be a hard-fought bout. But I was born ready for this, and I was destined to be here. So I am not worried at all. I think it's going to be very fun. Very fun because I will be picking up the win in my first match in Mexico. How exciting. Sé que sí, sin duda va a ser un reto, pero que ella está lista para todo y que va a obtener su primera victoria en Arena México y está muy emocionada para el resultado. No se olviden, si quieren ver a Toni Storm, la luchadora número 1 del mundo, y no tienen boletos para la Arena México o no viven en Ciudad de México, la única forma de verlo es en nuestro canal de YouTube con las suscripciones Campeón Mundial y Leyenda. Por otro lado, tampoco se olviden que no es la única lucha estelar. Tendremos el final del torneo por el Campeonato Universal de los Amazonas en este mes de las Amazonas en Arena México. Siguiente pregunta, Mari. Milenio, la afición, Jorge Flores. ¿En dónde coloca Toni Storm a la lucha libre mexicana a nivel mundial? Okay, so if you could rank or categorize the different styles of wrestling, you know, the strong style in Japan, wrestling in the States, Lucha Libre, where would you put the Lucha Libre style from Mexico among them? That's a tough question, darling. Well, seeing as it's my first day here, and I'm in a very good mood,
I'm going to put Lucha Libre at number 1, numero uno, if you will. Es que la lucha libre, bueno, primero que nada dice que es una pregunta muy difícil, pero que ya que está aquí por primera vez y que está disfrutando mucho México, no le queda más que darnos el gusto de ponerla hasta arriba de la lista. Siguiente pregunta, Mike. Para Toni Storm, ¿qué amazona es la más talentosa del Consejo Mundial de Lucha Libre y por qué? So I'm sure you've done your homework with our female talent. If you could pick one out of all of them to, in your opinion, be the most exciting, the most talented, the better one, who would you pick? That is very difficult. Because I'm not going to say La Catalina. I'm going to watch the show tomorrow very closely, and after that, I'll let you know. Es que le cuesta mucho trabajo contestar esta pregunta, que no va a poner a la Catalina ahí y que va a ver el show mañana con detenimiento y regresará con la respuesta a esa pregunta. We're going to be waiting on your socials to hear it. Oh, yes. I will let you know. Siguiente pregunta, por favor. Referente a esa respuesta que acaba de proporcionar, ¿considera que haría una temporada aquí en México? So, given that you have to study all of our talent and probably get in the ring with a lot of them, would you be willing, time permitting, to spend a season in Mexico, a few weeks, a couple of months, and go all over our talent? If the money's there, I'll be there. Si el dinero está ahí, ella estará aquí. Siguiente pregunta, Mike. La Catalina es extranjera, pero al representar al Consejo Mundial de Lucha Libre, tendrá el apoyo del público mexicano. ¿Considera que tiene la capacidad de resolver esto y arrebatarle el apoyo de la gente a la chilena? So, as you probably know, Catalina is not Mexican, she's from Chile. Yes. But she's going to be representing Consejo Mundial de Lucha Libre in your match. Do you think you can take away the crowd from her? Do you think you can make them root for you instead of our homegrown talent? You see, I think so, because I've been able to do it in every other promotion all over the world. So if I can't do it here, then I don't know what to tell you. Dice que lo he hecho alrededor de todo el mundo, entonces si no lo puede hacer aquí, no sabe qué más decirnos. Tenemos varios miembros de la prensa hoy aquí con nosotros y gracias a Dios tenemos una invitada que le podemos dar toda nuestra atención. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, levante la mano, acérquese con Armando y podemos escucharlos. Ya por ahí vi uno. Aprovechen que tenemos a la número 1 del mundo aquí. We're going live now. Oh, Hola, buenas tardes. Edson Vázquez para La Tijera Lucha Libre. Toni, se está hablando mucho de esta parte de ser nombrada la número 1 del mundo. En este caso y bajo esta circunstancia, ¿qué tendría Toni Storm que mostrarle a las gladiadoras y sobre todo a estas nuevas generaciones de luchadoras mexicanas que quizá te vean este viernes en la Arena México y sea su inspiración? So a lot of people are talking about you being the number 1 in the world, and it's very fairly recent. You're in a foreign country, in a different company. What do you have, or what do you think you have to prove or to show to the talent and also to the fans now that you're number 1 in the world? I'm just going to continue doing the same thing that I've always done. And that's fight hard and put on the greatest performances of all time. It's worked for me so far. I expect it will continue to work for me in the future. Es que va a seguir haciendo lo que llevaba haciendo y lo que la trajo al número 1. Va a luchar duro, va a dar el mejor performance que pueda y si le ha funcionado hasta ahorita, ¿por qué cambiar algo? Siguiente pregunta. Buenas tardes, Pablo Lozano de Kaiser Sports. Preguntarte, Toni, ¿qué es lo que te ha convertido en la número 1? ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a ser la número 1 del mundo? Porque es un sueño que tienen miles de mujeres, pero solo tú lo has logrado. ¿Cuál ha sido el secreto o el camino para llegar a convertirte en la número 1 del mundo? Okay, this is a very good one, and please just talk as much as you can. Just stop every 2 sentences, because I think it's interesting. You're now number 1. There are thousands and thousands of wrestlers all over the world that would kill to be there. What was your secret? What do you think you did different? What got you to number 1? Well, it's many things. But it's no secret
that I was born with a certain charisma, something unique, something very special. Okay, hold it there. Son muchas cosas, pero si hay algo que no es secreto es que nació con un carisma especial, con un talento único y eso la ha llevado ahí. ¿Nadie más? Okay, we're done with the questions. I'm sure for what we talked earlier, you have a message for the CMLL fans, for the AEW fans, and for the world. Absolutely. One night before you. Prepared speech that I just jotted down on the plane. Is everybody ready? People of Mexico, lend me your ears. I have come to your land to bring you justice, entertainment, and get paid in cash. Gente de México, préstenme sus oídos. He venido en avión para traerles justicia, entretenimiento y que le paguen en efectivo. You have a long, beautiful tradition of Lucha Libre, and I really could not care less. Tienen una larga y hermosa historia y tradición de lucha libre y no me podría importar menos. One thing I cannot stand is those damned honking noisemakers your fans use during the matches. Si hay algo que no puedo aguantar son esos aparatos que sus fanáticos usan para hacer ruido durante las luchas. I have an acuteness of the senses, and I find the sound to be quite jarring. Tengo un sentido muy desarrollado del oído y encuentro ese sonido en particular. If you would like to make any noise during my performance, I would ask you to just snap your fingers. Si quisieran hacer algún ruido durante mi lucha, por favor solamente truenen los dedos. While I'm here, I have agreed to star in 3 films. While you're here, what? I have agreed to star in 3 films. Mientras está aquí en México para luchar con la Catalina, ha aceptado ya 3 papeles en 3 películas diferentes. Toni Storm versus the Mole People. Toni Storm contra los hombres mol. Toni Storm versus the large, indiscriminate folklore monster. Toni Storm contra el grande, indiscriminado monstruo del folclore. And finally, Toni Storm shags a creature from the Black Lagoon. You repeat that, please? I don't think that would be necessary. Not Catalina. She tries very hard to be as captivating as me. La Catalina intenta muy duro ser igual de captivante que yo. She used to wear a mask, and I wish she still did. Solía usar una máscara y me gustaría que todavía la usara. She should also shave her ass and walk backwards. Podría también depilarse la espalda y caminar de espaldas. She keeps talking about my chucha. Well, La Catalina, I think you should worry about your own chucha, as I've heard it tastes of motor oil. Sigue hablando de mí como persona y creo que debería preocuparse por hablar de ella como persona. Well, mine tastes like the sweet nectar of the gods, and I will drown you in it tomorrow night. Sí, mi sudor sabe algo, es al néctar de los dioses y mañana te voy a hundir en él. Muchas gracias. Esta es la versión censurada, quiero aclarar. Muchas gracias. Well, thank you very much, Toni, for being here. Now the press would like a picture with you on the stage. If you don't mind, just give me your card, please. Pictures and autographs shareable. And thank you. Now, take. Please. 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 Queens. Please. Please.